En este domingo, día precioso que el Señor nos ha regalado, con gran gozo les saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Qué gozo es verles en la casa de nuestro Señor, en la iglesia el día de hoy. Permítame recordarle que tenemos un propósito para estar reunidos en este lugar, y el propósito es adorar a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él ha hecho en general. Él es digno de nuestra adoración. Bueno, puede ver tal vez el cambio de color, el santuario en los llamados paramentos. Hoy celebramos el día de Cristo el Rey. Y esto tiene que ver con que en la iglesia Jesús seguimos el año cristiano, el cual conmemora y celebra los principales eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De tal modo que comenzamos con el Adviento, que si Dios quiere la próxima semana, y culminamos con la exaltación de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de Adviento y Navidad, necesitamos apoyo sobre todo de algunos jóvenes y que nos apoyen para poner todos los adornos para la época de Navidad. Así que necesitamos ayuda para que puedan auxiliar a las hermanas que van a colocar el árbol y todo lo demás, ¿no? Así que por favor, hablen conmigo si están dispuestos. En segundo lugar, permítame recordarles que el horario de los cultos hasta el momento es para el 24 de diciembre, 12 del día en inglés, 5 de la tarde, 7 y 9 de la noche. Hasta ahorita, tal vez haya más, tal vez haya menos, dependiendo de cuál sea la respuesta. Será 12, 5, 7 y 9. Es muy probable que tengamos también una cantata virtual. Todo es virtual ahorita, desgraciadamente. Pero ya les iremos hablando de los detalles de la temporada que llamamos Navidad en Jesús. Me gustaría invitarles a unirse a una iniciativa el lado anglo de la iglesia, que se llama en inglés The Christmas Shop, o la tienda de Navidad. ¿Y a qué se refiere esto? En lugar de pedirles a ustedes juguetes para donar, vamos a tener una, entre comillas, tiendita navideña, en la que personas, dependiendo de los juguetes que tengamos, personas de bajos recursos o que han perdido el empleo recientemente, podrán venir y comprar sus juguetes a precio bajísimo. ¿Por qué venderlo? Porque eso les devuelve un sentido de dignidad. ¿Sí me explico? Un sentido de dignidad. Así que mi meta y la meta de los hermanos es juntar por lo menos 20,000 pesos para comprar juguetes buenos. No baratijas, sino juguetes buenos. Tampoco, pensemos en drones y cosas así, ¿verdad? Pero juguetes buenos. Usted puede unirse, tome un sobre blanco y a partir de la próxima semana usted o dona dinero o compra juguetes como Barbies, como Max Steels, como Legos, como juguetes de Star Wars para mí. Juguetes para los niños, ¿de acuerdo? Muy bien, así que únase a esta iniciativa de los hermanos para que podamos bendecir a otras familias. Bien, y rápidamente le digo que celebramos esta semana a Madai y a Cindy, que cumplieron años. El Señor les bendijo esta semana con su cumpleaños. Bien, más adelante más anuncios de todo lo que viene para esta temporada, si Dios nos permite. ¿De acuerdo? Nada más debo señalar que, no sé si ustedes escucharon, pero la Organización Mundial de la Salud hace poquito dijo en un comunicado que están pensando en recomendar que se vuelva a la escuela, porque descubrieron que los contagios son más en los contextos íntimos, en las casas. Ellos que nos encerraron ahora están diciendo esto, ¿verdad? Uno a veces no puede menos que pensar quién sabe qué cosas acerca de esta pandemia, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, aquí en la iglesia seguiremos con medidas, no vamos a relajar las medidas hasta que ya haya una vacuna o nos digan que ya no hay peligro, más o menos en el 2035. Pero bueno, muy bien. Entonces, esperamos que sea antes. Dios permita que sea antes. Bien, vamos a adorar al Señor. Prepare su corazón.
orando brevemente en silencio. Se nos llama a adorar al Señor con las palabras que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para orar y unir nuestra voz a la voz de estos millares y millares de ángeles y de seres celestiales que adoran incesantemente al Señor. Oremos. Invocamos tu nombre, Señor, para rendirte la gloria, la honra, la alabanza, el poder, las riquezas, la sabiduría, el trono, el dominio, que solamente a ti pertenecen. Jesús, Santo Mesías, celebramos tu reinado en este día. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Tú que fuiste inmolado y que con tu sangre nos has redimido para Dios tu Padre, para hacer de nosotros un reino de sacerdotes, para que reinemos contigo y con el Padre y el Espíritu Santo para siempre sobre la tierra. Recibe la gloria y la honra de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Es dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados a aceptar, de su divino amor la ley, postrados vosotros, hijos de Israel, recidos de la grey, lores dad a Emmanuel y proclamad el Rey, lores dad a Emmanuel y proclamad el Rey. La corona alzad, alzad alabanzas, descansa en él, el Rey de los siglos. La corona alzad, alzad alabanzas, descansa en él, el Rey de los siglos. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador.
Amén. Descansa la corona sobre las sienes de nuestro Salvador. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, como sus súbditos, debemos confesar nuestros pecados, todas las maneras en que hemos sido infieles a nuestro Rey. Oremos entonces al unísono. Yo soy el peor pecador que conozco, no nadie más, sino yo. Mis pecados son los peores pecados que conozco. Mi propia hipocresía, mi mal carácter, mis propios temores, mis propias lujurias, mis propios resentimientos, mi propia lengua. Yo soy el peor pecador que conozco, y tu Hijo es mi única esperanza, mi única respuesta, mi única confianza ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su asiento y en silencio confiese sus pecados, sabiendo que Cristo es su única esperanza, su única confianza ante el Padre. Oremos. Señor, esta es nuestra oración. Te rogamos que la escuches en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, creyentes en el Señor Jesús, escuchen, crean y reciban las buenas nuevas del Evangelio, la promesa de nuestro Dios para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen y confían en Cristo para salvación. Esto es lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis acerca del Señor Jesús. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creyente en el Señor Jesús, escuche qué dice la palabra de Dios. Dice que el Dios Trino le amó y nos lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo. No solamente nos lavó con su sangre, sino que nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Si usted está creyendo y confiando en Cristo y se arrepintió de sus pecados, escuche las buenas nuevas del Evangelio. Cristo le lavó con su sangre. Por lo tanto, por la autoridad de la palabra de Dios, no por mi autoridad, porque yo no poseo ninguna en mí mismo, por la autoridad de lo que Dios dice en su palabra, es mi gozo pronunciar su perdón sobre todos aquellos que se arrepintieron en verdad y que confían en Cristo para salvación. Amados hermanos, regocijémonos porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Únase a mí, por favor, para celebrar la gracia de nuestro Rey. Sientes que el mundo está roto, así es. Las sombras más densas, así es. Pero sabes que la luz entrará a la oscuridad, así es. Y quisieras ver todo otra vez. Así es.
salvación hoy gime. Así no está viniendo, así es. Y la gloria del Señor alumbra en nuestro derredor, así es. Y es bueno que lo recordemos hoy, así es. Alguien es digno, alguien íntegro es, alguien puede tomar el libro y su sello romper. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y la raíz de David. Él es digno, Él es digno de todo el honor y la gloria. Él es digno, de verdad nos ama el Padre, así, y su espíritu se mueve, y Jesús nuestro Mesías guarda todo aquel que la ama, así es. Con nosotros nuestro Dios vendrá a morar, así es. Alguien es digno, alguien íntegro es, alguien puede tomar el libro y su sello romper. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y la raíz de David. De cada pueblo y linaje, de toda lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de todo el honor y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es. Amén. Nuestro Señor es digno de todo honor y gloria. Amén. Debo decirles algo, hermanos, para animarles, pero me parece que la congregación de la tarde canta más fuerte que ustedes. De verdad. De todas maneras, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, mis hermanos. Pues voltéese y dele usted un saludo fraternal, aunque sea a distancia, a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y celebre que estamos juntos por la gracia de nuestro Dios el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor por cada uno de ustedes que puede estar aquí en este día, en la comunión de los santos. Confesemos nuestra fe. En el credo apostólico, la pregunta, del catecismo, pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo desempeña el oficio de rey
entresando del mundo un pueblo para sí mismo, en darle funcionarios, leyes, censuras, por las cuales cosas Él gobierna de una manera visible, en conceder su gracia salvadora a sus elegidos, recompensando su obediencia y castigándoles por sus pecados para su corrección, preservándoles y sosteniéndoles en todas las tentaciones y sufrimientos, restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de ellos, y asimismo en tomar venganza en lo que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Y vamos a orar. Señor Jesús, eterno Rey, soberano de los reyes de la tierra, tú que has sido coronado con muchas coronas, quien sobre su sien descansa una multitud de diademas, el victorioso, el vencedor, el que ha vencido y se ha sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Tú que venciste al pecado, a Satanás, a la muerte, recibe nuestra gloria, recibe nuestra adoración, recibe, Señor, nuestra alabanza. Gracias por proteger a tu pueblo. Gracias por proveer para tu pueblo. Hemos confesado hace un momento cómo ejecutas tu oficio de rey y estamos muy agradecidos por el rey que tú eres, benevolente, lleno de gracia, de justicia, de sabiduría. Gracias porque tú nos has llamado para formar parte de tu reino. Gracias, Señor. Y ahora queremos rogarte que extiendas tu misericordia a toda la familia de la Iglesia Jesús, a la misión, amigos, la iglesia aquí en progreso, a los hermanos canadienses, americanos, a todos los mexicanos que formamos esta iglesia y por supuesto nuestra iglesia hermana. Gracias por nuestro hermano Deren, con quien pudimos tener una noche muy hermosa con los jóvenes y sus padres y otros adultos. Gracias, Señor. Rogamos que tú bendigas a toda la familia de la Iglesia Jesús. Te agradecemos por Madai, te agradecemos también por Cindy, quienes han cumplido años. Bendito sea, Señor, por darles esa bendición. Por nuestra hermana Pam Mahavir, que ha cumplido años, y nuestros hermanos Rick y Marta Jackson, que cumplieron años de casados. Bendícelos a todos. Ponemos en tus manos a todos aquellos que estén quebrantados de salud o tengan algún problema de salud. Te rogamos en particular por nuestra hermana doña Marta. Pedimos que tú la bendigas y la sanes, Señor, por completo, y puedas tú, Señor, extenderle tu gracia y tu misericordia en ese sentido. Te rogamos por todos los hermanos que están comprometidos en su salud, es decir, que tienen una salud disminuida y que les hace más vulnerables al COVID-19. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de ellos y les fortalezcas. Te rogamos, bendito Dios, también por el ministerio de la Iglesia Jesús, que veamos esta temporada navideña como una oportunidad tan grande para compartir con este mundo que experimenta las miserias del pecado de una manera más vívida, más vivencial. Te rogamos, Señor Dios, que entendamos que quizá la oscuridad la has mandado para que la luz brille más fuerte, Señor, brille más intensamente.
que en esta temporada navideña no escondamos la luz debajo de un almud, como dice el Señor Jesús, que no cubramos esa luz, sino que dejemos que alumbre a nuestro alrededor en forma de buenas obras que haga que la gente te glorifique a ti, Señor. Padre, te rogamos también por nuestra comunidad, te pedimos que tengas misericordia de ella, pero en particular te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, por los pastores y misioneros en todo el mundo que pues están ahora mismo predicando tu palabra. Te rogamos por la iglesia que es perseguida sistemática y cruelmente todos los días en muchas partes del mundo, que tengas misericordia, Señor. Te rogamos entonces por el ministerio de la palabra aquí en la misión, ahora mismo con el pastor Alfonso. Te rogamos por el ministerio de la palabra en Deland y por todos los púlpitos desde los cuales se está predicando tu palabra el día de hoy. Te pedimos entonces, Señor, que ahora que tu palabra va a ser leída, que tú permitas que como súbditos fieles, humilde y mansamente, podamos escuchar la voz de nuestro Rey, recibirla y sobre todo obedecerla. Pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Rey. Amén. Vamos entonces, hermanos, a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Nuestra primera lectura la encontramos en el libro de los Salmos. Y le voy a dar lectura al Salmo número 110. Voy a invitar a que, puestos de pie, escuchemos la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Nuevo Testamento, nuestra segunda lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y le voy a dar lectura del verso 41 al 45. Inmediatamente continuaré con el capítulo 23, del verso 1 hasta el verso 36. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decid: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita, por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primeramente lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Esta es la palabra de Dios. Quiero pedirle, por favor, que tenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 22 del 41 hasta el capítulo 23, versículo 36. Hay, como usted puede ver en este pasaje, muchísimo. No tengo el tiempo esta mañana para hacer una exposición a profundidad de cada uno de estos versículos.
Eso nos llevaría un semestre por lo menos, o un año o años, pero quiero enfocarme de una manera hasta cierto punto global en este pasaje, para que entonces podamos, por decirlo de una manera, embonar la temporada de Adviento con lo siguiente en el Evangelio de Mateo. Es decir, a partir de la próxima semana y durante los 4 domingos de Adviento estaremos viendo la enseñanza de Jesús acerca del futuro. Y pues en la soberanía y providencia de Dios, pues en nuestra exposición llegamos hasta ese punto y podemos entonces empatar ambos temas. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, en el bendito y santo nombre de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, te rogamos que nos permitas escuchar la voz de nuestro Rey y responder con temor y temblor, responder en obediencia a lo que Él nos dice. Para ello necesitamos la obra de tu Espíritu, tanto en el predicador como en todos nosotros. Te lo rogamos entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en una ocasión un diácono pomposo, por decirlo de alguna manera, así lleno de alegría y demás, hizo una visita a una clase de escuela dominical de unos niños, y entonces él quería hablarles de la importancia de vivir una vida cristiana. Así que entonces él les hizo esta pregunta: ¿por qué la gente me llama cristiano? Se hizo un breve silencio y uno de los niños respondió: quizá porque no te conocen. Bueno, espero que nadie le haya dicho algo así a usted. Espero que no haya sido confrontado alguna vez de esta manera. Pero recordará que nuestro Señor Jesús había enfrentado a este equipo de relevos de los líderes religiosos de Israel, quienes trataron de entramparle, de tenderle una trampa por medio de una serie de preguntas maliciosas. Pero como vimos, nuestro Señor Jesús respondió a sus preguntas, mientras que al mismo tiempo Él les desenmascaró. Nuestro Señor expuso sus verdaderas intenciones malvadas. Y de entonces nuestro Señor se movió de la defensiva a la ofensiva. ¿Por qué? Bueno, ellos le habían puesto a prueba. Ahora era el turno de nuestro Señor Jesús. Así que Él entonces expone la hipocresía de los líderes religiosos de Israel, bueno, de la mayoría de ellos, por supuesto, y condena su religión como algo que no era nada más que una mera apariencia externa de piedad, de santidad, de religiosidad, de pureza. Y al ver entonces a Jesús cuestionando y confrontando a esos líderes maliciosos, malvados de Israel, necesitamos nosotros escuchar a nuestro Señor Jesús, porque Él nos estará confrontando a cada uno de nosotros también esta mañana. Pues verá usted, Jesús dejará bien en claro que Él no es un mero rabí, que Él no es un mero maestro, sino que Él es de hecho el Señor, Yahvé o Jehová en la carne, Dios mismo en la carne. Y como tal, ¿sabe usted? Él conoce la realidad de quiénes somos nosotros y Él tiene la autoridad para confrontarnos con respecto a esa realidad que Él conoce perfectamente. Así entonces, puesto que Jesús es Señor, o pudiéramos decir porque Jesús es el Señor, debemos arrepentirnos cuando Él confronte o nos confronte con la realidad o con respecto a la realidad de quiénes somos verdaderamente. Permítame decirlo una vez más,
Puesto que Jesús es el Señor, debemos arrepentirnos cuando Él nos confronte con respecto a la realidad de quiénes somos o con respecto a quiénes somos realmente. Cómo Mateo enseña esta verdad, cómo Él nos muestra esta verdad, lo hace enfocándose en dos aspectos acerca de quién es Jesús y de lo que Jesús, por supuesto, hace. Veamos en primer lugar entonces este primer aspecto. Y este es, puesto que Jesús es Señor, debemos someternos a su autoridad. Puesto que Jesús es Señor, debemos someternos a su autoridad. Versículos 41 al 46, ahí en su Biblia, usted puede por favor notar. Bueno, una vez que el Señor frustró todo intento maligno de aquellos que le cuestionaban, 3 veces por lo menos, como se registra en Mateo 22, 15 al 40, Jesús entonces toma la ofensiva, como dije, y entonces le hace a los fariseos la pregunta más importante de todas las preguntas, la pregunta más crucial, la pregunta más significativa. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuándo tendremos la vacuna? No es cierto. La pregunta más importante de todas es esta. Versículo 41. Jesús les dijo: ¿qué piensan acerca del Cristo? ¿Qué es, dice Jesús, lo que ustedes piensan acerca del Cristo? Bueno, quizá usted no piense que esa es la pregunta más importante de todas. Pero déjeme decirle que no hay pregunta o no hay asunto más importante en toda la vida que lo que tú y yo pensamos acerca de quién es Jesucristo, de quién es el Mesías. Permítame decirle aquí y ahora que no hay asunto más importante en toda la vida que lo que piensas de o acerca de Jesucristo. No me malentiendan, por favor, no me malentiendan. Yo estoy consciente, estoy al tanto de que varios de ustedes están enfrentando situaciones difíciles. Bueno, para ser justo, todos nosotros estamos enfrentando tiempos muy difíciles causados por la pandemia del COVID-19 y todas sus consecuencias. Unos están sufriendo más que otros esas consecuencias. Y también estoy consciente de que algunos están luchando con situaciones bastante difíciles en su vida, con quizá matrimonios que han fracasado o que están fracasando, quizá con problemas familiares, quizá con problemas escolares, quizá con problemas de salud muy serios, quizá con problemas económicos, desempleo o reducción del salario, falta de ingresos y muchos otros asuntos más. No me malentienda, estoy al tanto de que varios de nosotros estamos enfrentando situaciones como las que yo he mencionado. Y es muy natural que entonces nos enfoquemos solamente o principalmente en esos asuntos. Y entonces quizá los elevemos al nivel del asunto más importante de toda la vida: mi matrimonio, mi salud, mi salario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que aunque esos asuntos son importantísimos, son, no obstante, asuntos periféricos, están en la periferia, son asuntos que no son centrales y que no son los más importantes. Así, déjeme decirle una vez más que el asunto más importante es ¿qué es lo que piensas acerca de Jesucristo? Pues verá usted de la respuesta a esa pregunta, ¿qué piensas acerca del Cristo? Bueno, dependerá tu destino eterno. La respuesta a esa pregunta hace la diferencia entre vida y muerte, cielo e infierno, salvación y condenación. Una vez más, de la respuesta a esa pregunta depende literalmente el dónde vas a pasar la eternidad. Así que le voy a pedir un favor. Imagínese
a Jesús ahora mismo en este lugar, haciéndole a usted la misma pregunta que Él le hizo a esos líderes religiosos. Dime, ¿quién dices, quién piensas que es el Cristo? ¿Qué piensas acerca del Cristo? ¿Qué piensas acerca de mí? Ahora Jesús hace una siguiente pregunta a estos líderes religiosos. En el versículo 42, ¿cuál es la pregunta? Puede usted ver allí en su Biblia. Jesús dice lo siguiente a estos líderes religiosos. Dice así: ¿de quién es hijo? Versículo 42. ¿De quién es hijo? Bueno, la pregunta en un sentido no representaba ninguna dificultad para estos fariseos. Era algo que era obvio para ellos. Mientras que los saduceos, los herodianos, los celotes, los fariseos no se ponían de acuerdo en casi nada. Bueno, todos ellos creían que el Mesías sería el hijo de David. Así que los fariseos responden en el versículo 42, pues es hijo de David. Ellos respondieron así como algo que esto era algo muy obvio, porque después de todo, desde su niñez, ellos habían aprendido que el Mesías sería el hijo de David. Como dicen por ahí. Bueno, pero entonces Jesús les hace otra pregunta en los versículos 43 al 45. ¿Cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si entonces David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Bueno, con esta pregunta Jesús está forzando a estos líderes religiosos a reexaminar su cristología. ¿Qué es cristología? Su doctrina acerca del Cristo. Pues hijo de David reflejaba el entendimiento común de que el Mesías sería un descendiente real de David, como lo vemos en 2 de Samuel 7, Salmo 89, Isaías 11 y Jeremías 23, entre otros pasajes, por cierto. Sin embargo, su concepto del Mesías era un concepto bastante limitado, bastante reducido, bastante angosto, estrecho, si usted quiere. Jesús por eso le cita el Salmo 110 en el versículo 44 aquí de Mateo 22. El Salmo 110 es uno de los textos más mesiánicos en todo el Antiguo Testamento. Y es un pasaje, es un salmo significativamente citado por los autores del Nuevo Testamento. En ese salmo David dice que ese descendiente real no sería nada más un humano especial, su simiente real, sino que él sería su Señor, el Señor de David mismo. En otras palabras, el Mesías no sería un mero rey humano o un mero líder político humano, sino que el Mesías sería Dios mismo, el Señor Yahweh en la carne. En el Antiguo Testamento normalmente el nombre sagrado de Dios, ese famoso tetragramatón, las 4 letras, las 4 consonantes, YHWH, como se translitera, cuando se tradujo al griego normalmente se usa la palabra kurios o kyrios, que quiere decir Señor. Si tienes una Biblia NBI, la NBI no opta por poner Yahweh o Jehová, sino pone en puras mayúsculas Señor. De tal manera que el Salmo 110 está diciendo que ese hijo de David no sería más que, o no sería, ni más ni menos, el mismo Señor, el mismo Yahweh, el mismo Dios. Como Agustín alguna vez escribió, San Agustín como se le conoce, Cristo es tanto hijo de David y Señor de David. Señor de David siempre, hijo de David en el tiempo. Señor de David, nacido de la sustancia de su padre. Hijo de David, nacido de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Así que, dice Agustín, debemos mantener ambas cosas. Jesús es tanto Señor de David como hijo de David como Señor de David. Bueno,
quizá como en el caso de los fariseos, nuestro concepto del Mesías también es un concepto bastante reducido. Nuestro concepto de Jesús, nuestra cristología es demasiado limitada, demasiado estrecha. Así que permítame preguntarle de nuevo, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensas acerca de Jesús, acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Es solamente un líder, una figura religiosa? ¿Es meramente un rabino judío? ¿Es el hombre más iluminado que ha existido, el maestro más iluminado que ha existido? ¿Es un mero maestro de moralidad? ¿Es el ejemplo supremo de amor? ¿O es el Señor? ¿Estás tú al tanto de lo que implica quién es Jesús realmente? Si Jesús es el Señor, si Él es Yahweh en la carne, entonces piensa acerca de las implicaciones. Una de ellas es la realidad, ¿sí? La realidad de que Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Y entonces, por lo tanto, tú y yo le debemos nuestra lealtad. Tú y yo le debemos nuestra obediencia. Tú y yo le debemos nuestra adoración y honor. Y Él tiene el derecho de reclamar nuestra vida entera. Y entonces eso significa que tú y yo nos debemos rendir a su señorío, que tú y yo nos debemos someter a su autoridad, pues aún el más grande de los reyes israelitas, y quizá uno de los reyes más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, el rey David, le llama su Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Bueno, también Pedro y el escritor de Hebreos hablan del Salmo 110 y sus implicaciones mesiánicas. Y el mismísimo más grande perseguidor de la iglesia que quizá ha existido, el apóstol Pablo, cuando con fiereza y odio supremo perseguía a los cristianos en el camino a Damasco, cuando fue derribado sobre sus espaldas, él confesó: ¿quién eres, Señor? Y él dice en su carta a los filipenses que viene el día cuando toda rodilla en el cielo y en la tierra se va a postrar ante Jesús, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se me olvidaba que estaba en una iglesia presbiteriana. Esperaba yo un amén por ahí, pero bueno, esas cosas no suceden. Hubo uno por ahí medio tímido, pero bien, amén, Él es el Señor todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? Más o menos la misma que aquí: silencio. Y nadie fue capaz de responderle una palabra. Y entonces, a partir de ese día, nadie osó hacerle más preguntas. Versículo 46. Bueno, ellos sabían, no dejen que ese silencio les engañe, porque ellos sabían, ¿sí?, que él estaba en lo correcto, porque reconocían a David, quien escribió el Salmo 110, como un autor divinamente inspirado. Sin embargo, aunque sabían que estaba en lo correcto, aunque ellos fueron confrontados con la evidencia de que Jesús es el Mesías, ese Señor del que habla David, ellos rehusaron reconocerle, rehusaron confesarle, rehusaron rendirse a su autoridad. Y una vez más podemos ver aquí la realidad de que la incredulidad no es un asunto intelectual, sino que es un asunto moral, porque la incredulidad no se debe ultimadamente a una carencia, a una falta de evidencias convincentes. No, todo lo contrario.
la incredulidad es una respuesta moral aún en presencia de abundante y abrumadora y clara evidencia, como el apóstol Pablo dice en Romanos 1:18. Esta es la respuesta de todo ser humano caído cuando es confrontado con la verdad. Pablo dice ahí que lo que hace el ser humano caído es suprimir con injusticia e impiedad la verdad. Y esto es lo que estos fariseos hicieron. A pesar de que entendían y a pesar de que sabían que Jesús estaba hablando la verdad, ellos rehusaron reconocerla, rehusaron someterse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que quizá esta mañana tú sabes quién es Jesús. Has sido confrontado con la verdad de quién es Él realmente. Pero quizá continúas rehusándole, quizá continúas rechazando su autoridad sobre tu vida. Si este es tu caso, debes arrepentirte y debes someterte al señorío de Cristo. Debes postrarte ante Él y llamarle tu Señor. Si ya le llamas Señor, si ya le confiesas como Señor, bendito seas, bienaventurado eres. Sin embargo, el llamado es para todos aquellos en la comunidad visible del pacto que quizá todavía no se han rendido al señorío de Cristo Jesús. En segundo lugar, podemos notar que Mateo, o Jesús a través de Mateo, al confrontarnos esta mañana, nos da un segundo aspecto aquí que debemos tomar en cuenta. Y este es, puesto que Jesús conoce quiénes somos realmente, debemos arrepentirnos cuando Él nos confronte. Una vez más, puesto que Jesús conoce quiénes somos realmente, debemos arrepentirnos cuando Él nos confronte. Y esto lo encontramos en los 36 versículos del capítulo 23 que leímos. Obviamente aquí hay muchísimo. Y mi corazón se quebranta al no poder hacer una exposición más profunda. Quizá el de usted no. Y si es así, Dios tenga misericordia de usted. Pero bueno, podemos enfocarnos de manera global en lo que dice aquí Mateo. Después de que los líderes religiosos y particularmente los fariseos cesaron sus intentos de atrapar, de tenderle una trampa al Señor Jesús, al menos por un breve tiempo, por 2 o 3 días, Jesús entonces se volvió a sus discípulos y a las multitudes que estaban ahí para enseñarles acerca del peligro de la religión farisaica. Ya lo ha hecho en el Sermón del Monte. Quizá usted lo recuerde, si no puede ir a nuestro sitio web y reescuchar esos sermones de Mateo 5 al 7. Bueno, Jesús les enseña entonces acerca del peligro de la religión farisaica. Verá usted, Jesús hablaba acerca de y se dirigió a gente, a personas muy religiosas, los escribas y los fariseos. Los escribas eran los intérpretes profesionales, los expertos en interpretación de la Torá, de la ley de Moisés, mientras que los fariseos eran los teólogos, los que eran expertos en asuntos teológicos que surgían de la ley, de la Torá. Ambos intentaban lucir muy espirituales, muy religiosos, sin ser realmente religiosos y sin estar realmente cambiados en el corazón. Pero ¿sabe qué? Jesús conocía lo que sucedía tras bambalinas. Jesús conocía la realidad de sus corazones. Ellos podían engañar a las personas con su apariencia de religiosidad, de piedad, de pureza, de moralidad, pero no podían engañar al Señor Jesús. E incidentalmente, mis amados hermanos, permítame decir que Jesús conoce lo que sucede tras las bambalinas de su corazón y de mi corazón. Jesús conoce la realidad de nuestros corazones, no importa, sin importar cuán duro nosotros nos esforcemos en tratar de disfrazar esa
realidad con una fachada pseudo religiosa. Así que en su enseñanza acerca de la verdadera naturaleza de la religión farisaica, Jesús hizo dos cosas. Número uno, Él dio advertencias acerca de los maestros de la ley, los escribas, y de los fariseos. Y número dos, Él pronunció ayes de juicio en contra de los escribas y los fariseos. Veamos brevemente estos dos aspectos. Número uno, advertencias acerca de los escribas y los fariseos. Estos líderes religiosos clamaban sentarse en la cátedra, en la silla de Moisés, así como el Papa de Roma clama sentarse en la silla de San Pedro. Nosotros vemos en el capítulo 23, versículo 2, que Jesús hace referencia a este reclamo por parte de estos líderes religiosos. Y aunque ciertos descubrimientos arqueológicos encontraron una silla literal y real en algunas sinagogas, pues de las sinagogas más tempranas que existieron, una silla literal donde presumiblemente se sentaba la autoridad religiosa, es claro que Jesús está usando esto de manera simbólica para referirse a ese reclamo farisaico y de los escribas de que ellos tenían la mismísima autoridad de Moisés o la autoridad de Moisés mismo. Bueno, pero Jesús da esta advertencia sobria acerca de la religión de los fariseos y de los escribas. Él dice estas palabras: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos predican y no practican. Obviamente esto se aplicaría a maestros como su servidor, pastores como su servidor más que todos, pero en general Jesús está hablando de todos nosotros. Jesús le dice a sus discípulos les da razones por las que Él les advierte de esa manera. Y les dice a sus discípulos y a sus oyentes que mucho de lo que estos escribas y fariseos enseñaban y practicaban eran meras tradiciones extrabíblicas, incorrectas, y peor aún, les dice que eran hipócritas. Y básicamente Jesús da una radiografía de la religión farisaica, la cual podemos resumir de esta manera. Ellos cargaban a otros con cargas pesadas que ellos mismos no estaban dispuestos a levantar ni con un solo dedo. No estaban dispuestos a mover un dedo para levantar esas cargas. Versículo 4. Su religión era básicamente un show que ellos ponían para el público. Versículo 5. Por ejemplo, les encantaba usar esas filacterias. ¿Qué son las filacterias? Bueno, esas pequeñas cajitas cúbicas que eran hechas de cuero, las cuales guardaban ahí en su interior textos bíblicos escritos en piel, como una manera de hacer referencia a el mandato de Deuteronomio 11:18. Ellos usaban esas filacterias en su brazo derecho y aquí en su frente para mostrar que ellos tenían la palabra siempre cerca de ellos, ¿no? Es como si uno de nosotros todo el día andara con su Biblia bajo el brazo y nunca la leyera, ¿no? Pero para mostrar, para el show, ¿no? De que uno es muy, muy espiritual. Y también ellos con gran orgullo mostraban ahí los flecos de sus vestidos, que eran estos flecos, unas borlas unidas con hilo azul a los 4 extremos de sus túnicas religiosas, como un recordatorio a la gente del mandamiento de Dios de ser santos, como decía Números 15, 37 al 41. Era un show mediático, si ustedes quieren. Ellos amaban el reconocimiento, versículos 7 al 12, amaban los lugares de honor, amaban que les dijeran, pasen al lugar más importante. Amaban el mejor lugar en la sinagoga, de acuerdo al versículo 6, pero amaban, de acuerdo al versículo 7, títulos de honor. Les encantaba que les dijeran rabí, rabí, lo cual literalmente quiere decir mi señor. Un título que era usualmente reservado para los más grandes maestros
de Israel, más frecuentemente los líderes de las escuelas rabínicas. También los judíos se referían a maestros venerados de generaciones pasadas como padre, pero a estos fariseos les encantaba que les llamaran de esta manera. Sin embargo, Jesús tiene esta admonición, versículos 8 al 12, esta reprensión. Él les dice, ahí usted puede leer eso en su Biblia, que nadie debería querer ser llamado rabí o padre. Ahora, Jesús no está literalmente prohibiendo el uso de títulos como maestro, doctor, pastor, padre, etc. Lo que Jesús prohíbe es el uso de esos títulos en la manera en que los fariseos usaban esos títulos. ¿Cómo? En un espíritu de autoexaltación y para referirse de manera pecaminosa, exaltando pecaminosamente a otros. Bueno, Jesús les dice, no hagan estas cosas porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O el que se humilla será enaltecido, pero aquel que se enaltece será humillado. En la guerra del Golfo Pérsico, quizá ustedes recuerden esta guerra a principios de los 90s, bueno, la original. Ahí estaba un oficial de los Marines norteamericanos, quien se percató que un soldado raso se aproximaba hacia su tienda de campaña. Entonces, viendo que se aproximaba este soldado, este oficial pues quiso aprovechar la oportunidad, para impresionar a este soldado. Así que antes que llegara el soldado, toma el teléfono y pretende estar hablando con el mismísimo general Norman Schwarzkopf. Bueno, el soldado llega a la puerta y se cuadra. Y entonces él le dice, momento, oh sí, Norm, como tuteando a Norman Schwarzkopf, ¿no? Sí, Norm, claro, Norm, permíteme. Sí, Norm, sí, cuando yo esté por ahí vamos a jugar una ronda de golf. Oh, claro, Norm, sí. Ok, Norm, cuídate, Norm. Nos vemos, Norm. De acuerdo, Norm, gracias. Y cuelga. Y entonces se voltea al soldado y le dice, soldado, ¿quiere usted algo? ¿Vino usted a hacer algo? Y él dice, señor, sí señor, vine a conectar su teléfono. Bueno, cuidado con esa religión farisaica de pretender lo que no somos. Cuidado, porque nosotros podemos quizá engañar a otros con una máscara de piedad externa, de religiosidad externa, pero no podemos ni podremos engañar a Jesús. El gran pastor puritano Matthew Henry comenta, es una ambición de gracia el codiciar ser realmente más santo que otros, pero es una ambición orgullosa codiciar el aparentar serlo. Es bueno el ser excelso en la piedad real, pero no es bueno excederse en shows externos. ¿Cuánta razón tiene Matthew Henry? Sin embargo, nuestro Señor Jesús va más allá de una mera descripción de la religión farisaica o de una mera advertencia acerca de la religión farisaica. Él estaba haciendo esta advertencia para los discípulos y para la gente que le estaba oyendo, pero ahora se dirige a los mismísimos fariseos de una manera retórica, porque ya no estaban ahí quizá, y a los escribas. Y entonces nuestro Señor se mueve de una advertencia al pronunciamiento de juicio y al anuncio de juicio sobre estos escribas y fariseos, en estos ayes de juicio. En el Evangelio de Lucas, nosotros leemos de una proclamación anterior de 6 ayes. Los únicos ayes que nosotros conocemos son del cielito lindo. Ay, ¿no? Pero estos ayes son de otra clase, ¿sí? Esta serie de 7 ayes era en realidad una proclamación profética. Los profetas anunciaban por medio de oráculos de bienaventuranza, bendición, y por medio de oráculos de maldición, obviamente juicio. Los oráculos de bendición se introducían como Jesús lo hizo en el Sermón del Monte. Bienaventurados, bendito.
Pero el oráculo de juicio se introducía con un ay, ¿sí? Ay. Esta serie de 7 ayes era una proclamación profética porque involucraba el juicio del pacto. Y más específicamente, involucraba que Dios estaba entablando una demanda legal en contra de su pueblo por haber quebrantado el pacto. Así lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, enviados por Yahweh para ser como fiscales que venían a acusar al pueblo, a levantar cargos en contra del pueblo. Es lo que Jesús estaba haciendo en este momento, como los profetas lo hacían, Isaías, Habacuc, quien registra, por ejemplo, 5 ayes, Isaías registra 6 ayes en Isaías 5 y así por el estilo. Voy a mencionar esos ayes muy rápidamente. Primer ay, versículos 13 al 14. El primer ay condena a los fariseos y escribas por cerrar la puerta del cielo a ellos mismos y a otros. ¿Cómo? Por medio de su rechazo de Jesús, por medio de sus acciones que impedían a otros venir a Jesús, porque ellos todo el tiempo estaban intentando desacreditar a Jesús. Entonces reciben esta condenación. Segundo ay, encuentra faltas en los fariseos, en particular con respecto a sus esfuerzos misioneros en el versículo 15. Jesús no les condena por querer hacer convertidos, no. El problema aquí era la verdad a la cual ellos convertían a la gente. Pues verá usted, los fariseos, la religión farisaica promovía el legalismo. Y entonces hacían de sus prosélitos gente que creía y que a su vez proclamaba que uno por sus propios esfuerzos podía ganarse la aprobación de Dios. Tercer ay, versículos 16 al 22. El tercer ay condena a los escribas y fariseos por la manera hipócrita de escapar de las obligaciones de cumplir los votos y promesas que uno hacía. Ellos habían encontrado maneras ingeniosas, ya hemos hablado de esto en el Sermón del Monte, para zafarse de sus obligaciones cuando habían prometido algo. Era más o menos como los niños suelen hacer el día de hoy cuando prometen algo y por detrás tienen su mano aquí detrás de la espalda con los dedos cruzados diciendo prometo, pero en realidad no lo voy a cumplir. Y así que ellos buscaban maneras ingeniosas para zafarse de sus obligaciones, pero aunque tenían trucos para ello, eso no hacía que los juramentos y las promesas no fueran obligatorias ante los ojos de Dios, quien reclama que seamos veraces en nuestro hablar. Cuarto ay, versículos 23 y 24. En su cuarto ay, Jesús condena a escribas y fariseos por enfocarse en las minucias. Ellos eran celosos y meticulosos en diezmar del eneldo y del comino, de la menta, o sea, de las cosas más pequeñitas ellos sacaban su diezmo. O sea, de lo más pequeñito sacaban su diezmo y lo iban a entregar con pompa y platillo. Y Jesús les condena, no por dar su diezmo, porque Él dice es necesario hacer esto, pero les condena porque por elevar estas cosas, mientras que oscurecían otras cosas quizá más importantes o igualmente importantes para ser justos, como la misericordia, el amor y la compasión al prójimo. Les dice, ustedes hipócritas cuelan el mosquito y se tragan el camello, decía Jesús. Quinto ay, versículos 25 al 26, y sexto ay, versículos 27 y 28, se enfocan en la apariencia externa de piedad, de religiosidad, de pureza de esos escribas y fariseos. Una apariencia externa engañosa. Jesús les condena porque su externo pretendía una pureza que no había en su interior. Lo peor, más aún, es que esa pretendida pureza externa era una máscara que cubría un corazón lleno, dice Jesús, de orgullo, lleno de codicia. Y porque eran como las tumbas bien pintadas y bien arregladas y con sus flores y sus motivos ornamentales.
Esas tumbas, por más que estén bonitas en el exterior, dice Jesús, en su interior están llenas de huesos putrefactos y de hedor. Jesús les dice así: ustedes tienen una apariencia externa de justicia, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desobediencia. Versículo 28. Juan Calvino dijo así. Juan Calvino dijo, que los hijos de Dios deben desear ser puros y no tan solamente parecer ser puros o parecer puros. ¿Cuánta razón tiene Calvino? El problema con esos líderes es que estaban más preocupados con lo que otros pensaban acerca de ellos, mucho más que en obedecer realmente la ley de Dios. Y el séptimo último, versículos 29 al 33, ahí Jesús les condena por actuar como si ellos honrasen a los mensajeros de Dios. Jesús hace un recuento de todas las maneras y todas las veces en que ellos, de manera resumida, por cierto, Jesús les muestra cómo sus antepasados habían maltratado y aún asesinado a los mensajeros de Dios. Y Jesús les acusa de que ellos eran descendientes de estos y que ellos hacían lo mismo. Y de hecho harían lo mismo con Él y con los mensajeros que Él les iba a enviar. Y entonces Jesús les dice que odiaban a los mensajeros de Dios porque ellos odiaban el mensaje de Dios. Y entonces Jesús pronuncia y anuncia un terrible juicio. De cierto les digo, versículo 36, que todo esto acontecerá a esta generación. Jesús deja bien en claro que aquellos, por más que tuvieran una apariencia de piedad y de religiosidad, que rechazaran al Evangelio y a Jesús, estos entonces que rechazaran el Evangelio, lo hacían, ¿sí?, bajo su propio riesgo eterno. Porque esa generación enfrentaría el juicio, como veremos, de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero nosotros pudiéramos enfrentar un juicio mucho más severo, mucho más horrendo, que es las llamas del eterno tormento del infierno. Así entonces, la implicación es clara. La religión farisaica y la impenitencia, a pesar de que recibimos advertencias severas, van a traer el juicio de Dios sobre nosotros. La religión farisaica y la impenitencia. ¿Qué es impenitencia? El no arrepentirse. Sin embargo, en su gracia el Señor está llamando a todos nosotros a arrepentirnos. Él está extendiendo su gracia ahora mismo. Recuerde una cosa: Jesús conoce la realidad de tu corazón. Joven, puedes engañar a tus padres. Esposa puede engañar a su esposo, esposo a su esposa. Niños pueden engañar a sus padres. Miembros de la iglesia pueden engañar a los pastores, a los ancianos. Líderes de la iglesia podemos engañar a nuestra iglesia. Pero lo que no podremos nunca jamás hacer es engañar a Jesucristo. Él conoce la realidad de quiénes somos realmente, sin importar cuánto nosotros nos esforcemos por tratar de lucir en el exterior como religiosos, devotos, píos y fieles. Amados hermanos, Él es capaz de ver a través de la fachada. Por lo tanto, arrepintámonos y recibamos su gracia. Recibamos el nuevo corazón que Él da a todos los que se arrepienten y creen en Él. Ese nuevo corazón sin el cual no podremos entrar al reino eterno de nuestro Dios. Amados hermanos, esta mañana hemos sido llamados a responder la pregunta más importante de todas. ¿Qué piensas acerca del Cristo? Nuestro destino eterno, como dijimos, depende de cómo respondamos a esa pregunta. En otras palabras, nuestra escatología personal. ¿Qué es escatología? Escatología es la doctrina de las últimas cosas.
nuestra escatología personal, lo que va a pasar con nosotros en el futuro, depende de una cristología bíblica. Y una sana y correcta cristología ve a Jesús como nada más y nada menos que Dios mismo en la carne, el Señor. Y puesto que Jesús es el Señor, debemos arrepentirnos cuando Él nos confronte con la realidad de quiénes somos o con quiénes somos realmente. Así que escuchemos, respondamos, debemos someternos a su autoridad como Señor. No puedes pretender tener a Jesús como Salvador si Él no es el Señor de tu vida. Si rechazas a Jesús como Señor, no lo puedes tener como Salvador. Él no puede ser tu póliza de seguros. Él no es un mero salvavidas celestial. No puedes tenerle como tu terapeuta personal o tu paño de lágrimas. O aún no puedes tenerle a Él como tu mejor amigo. Porque Jesús no va a aceptar nada de eso. Él no va a aceptar nada menos que ser el Señor de tu vida. Y recuerda entonces que como Señor no puedes engañarle. No puedes pretender, Él no murió en la cruz para que tú y yo pretendamos ser lo que no somos. Él murió para cambiarnos, para darnos una nueva vida, un nuevo corazón. No puedes tenerlo nada más como la fuente de tu consejo moral o como un ejemplo inspiracional de una vida buena. No, Él quiere y demanda ser el Señor de tu vida. Y como Señor, Él conoce quién eres realmente. No hay manera en que puedas engañarle. Su mirada penetra a través de capa y capa y capa de pretensión, de hipocresía, de apariencia externa de religiosidad, de apariencia externa de piedad. Él está confrontando y está condenando la religión farisaica. Y si esa es nuestra religión, tenemos que arrepentirnos de ella. Pero por otro lado, Él en su gracia ofrece perdón a aquellos que respondan arrepintiéndose y pidiendo misericordia. Que este sea usted, que este seas tú. Que tú seas este que diga, Señor, me arrepiento y te recibo como el Señor de mi vida. El resto de nosotros también debemos reconocer que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que Jesús es nuestro Señor, todavía hay restos de esa religión farisaica en nosotros, en nuestras vidas. Pretensión, pretender, legalismo, orgullo, hipocresía, amor por poder, amor por reconocimiento. Debemos arrepentirnos de esto y más de cualquier rastro de la religión farisaica en nuestro corazón. Por lo tanto, vengamos a Jesús por la gracia para arrepentirnos, para que entonces la apariencia externa sea cada vez más un verdadero reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y no nada más una cubierta, una máscara que trata de engañar a otros. No, vengamos por la gracia de que nuestro interior se refleje en el exterior y que haya integridad entre el exterior y el interior, y no nada más una pretensión de ser lo que no somos. Vengamos a Jesús por la gracia de responder cuando Él nos confronta con la religión farisaica. Amados hermanos, que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos ustedes. Amén. Oremos en silencio unos instantes.
Amados hermanos, esta mesa no es para los que pretenden. Esta mesa no es para aquellos que tratan de impresionar a otros, y mucho menos para aquellos que tratan de impresionar al Señor. Esta mesa es para cristianos genuinos, no perfectos, pero genuinos, que saben y reconocen y confiesan la necesidad que tienen de un Salvador, de que por ellos y en ellos mismos no pueden ser justos, pero que necesitan la gracia de Dios. Esta mesa es para todos ustedes que confiesan a Jesús como el Señor de sus vidas, que se arrepienten de sus pecados y que reconocen que necesitan su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestro interior. Puedes modificar tu conducta externa y así puedes impresionar a otros. Pero lo que no puedes hacer es cambiar tu corazón. Para ello necesitas la gracia de Dios. Al venir a esta mesa, primero damos gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros en Cristo, para perdonar nuestros pecados y para darnos una nueva vida. Miramos hacia atrás, pero también anticipamos el día cuando seremos perfectos, cuando estaremos con nuestro Señor para siempre. Y en el presente tenemos comunión con Cristo. Y comemos y bebemos espiritualmente de Cristo mismo y recibimos su gracia, la gracia que nos renueva, nos restaura y nos transforma. Por lo tanto, invito a todos los miembros en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica a venir a la mesa del Señor, si es que están ustedes en buena relación con Dios y con su iglesia. Pero es mi deber amonestarnos a todos y pedir a todos aquellos que no son cristianos abstenerse de venir a la mesa del Señor, hasta que se hayan arrepentido realmente. Puedes pasar, puedes engañar a otros, pero a Jesús no lo engañas, y de esa manera estarás comiendo juicio y bebiendo juicio para ti. Por lo tanto, pruébese cada uno y arrepiéntase, confiese sus pecados y entonces venga a la mesa del Señor. Oremos entonces para prepararnos brevemente en silencio y vamos a pedir al Señor que bendiga este pan y esta copa. Señor, te rogamos que bendigas estos elementos, este pan y esta copa, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo entregados por nosotros y por nuestra salvación. Te estamos pidiendo en su santo nombre que a través de este medio de gracia continúes tu obra en nosotros, continúes lavando, purificando a tu pueblo, pues te lo estamos rogando para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él tomó pan y habiendo dado gracias como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras: tomen, coman, hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, nuestro Señor Jesús tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, también les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras: tomen, beban, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Vengamos entonces banca por banca y todos nos ponemos de pie, aunque no hayamos de participar, para cantar acerca de Jesús, nuestro Mesías. Pecado fue hecho,
que nunca pecó, para ser hechos justicia de Dios. Él se humilló, llevando a la cruz amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, para pecadores, rescates del cielo, Jesús el Mesías, Señor es Él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, partido y vertida por amor. La tierra tembló y el velo rasgó, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, para pecadores, rescates del cielo, Jesús el Mesías, Señor es Él. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías. Manuel, rescates del cielo, Jesús el Mesías, Señor es Él. Tomen su asiento brevemente para oración personal en silencio, mientras los hermanos participan del sacramento. Oremos. Señor, gracias
Gracias, Rey Jesús, Santo Mesías, por dar tu vida por nosotros. Gracias por renovarnos en tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque somos tu pueblo. Permítenos vivir una vida genuina. Permítenos ser en el exterior lo que somos en el interior, o ser en el interior lo que somos en el exterior. Te rogamos que otros puedan ver en nosotros qué significa ser súbditos de tu reino. Pues te lo rogamos en tu nombre santo. Amén. ¿Qué le parece si antes de ir nos ponemos de pie, por favor, y hacemos juntos esta oración cantando: mi esperanza está en ti? Hermanos, nuestra esperanza no está en una vacuna, nuestra esperanza está en Jesucristo. Yo sé que miramos al mundo y el mundo se ve terrible, como que no hay rey, pero esto es lo que estos ojos ven. Cuando vemos el mundo a través de la palabra, entendemos que hay alguien que está en el trono, que está sentado en el trono, aquel que gobierna todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso decimos: mi esperanza está en ti. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, para pecadores, rescates del cielo, Jesús el Mesías, Señor es Él. Y le envío entonces, con la bendición de Jesús, nuestro Santo Mesías, nuestro Rey, vaya a vivir como un súbdito de su reino. Vaya a proclamar el mensaje de su Rey con su bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, sean sobre todos y cada uno de ustedes, sobre todo el pueblo de Dios, en este día y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, Señor, de haber venido aquí, de tu palabra, la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de ahí, de todos cuida, buen pastor Jesús. Recuerde, por esa puerta